terminaría dilatándose, pero terminaría siendo una valvulopatía. ¿Mira? Bueno, que principalmente tienden a originarse en la fosa oval o en el tabique interauricular. Listo, ahora sí la macro. ¿No más? Bueno, entonces a la macro lo que se vería sería una lesión polipoidea que tiene que ser de consistencia gelatinosa, puede ser tanto lisa o racemosa. Puede llegar a medir de 1 a 10 centímetros, que puede ser de color amarillo pardoso y puede presentar focos de hemorragia. No sé si de pronto puede hacer. No, por el pulmón. Microscópicamente. Bueno, y microscópicamente entonces vamos a ver las células mixomatosas, que en general pues son células multipotenciales de tipo del mesénquima, entonces pueden diferenciarse de endotelio, de glándulas de secretoras, de músculo liso, sí, endoteliales, sí. ¿Qué más se podría decir? Que bueno, que están inmersas en un mucopolisacárido ácido y que en el 30% de los casos se pueden generar émbolos de esta neoplasia. Sí. El otro tumor del que íbamos a hablar es el rhabdomioma. ¿Cuál es el manejo? No sé. Si es un tumor benigno. Sí, se puede extraerlo. Recepción del tumor. ¿Se pueden malignizar? No. Si se malignizara, ¿qué nombre recibiría un tumor maligno que se llenara de un ¿Sarcoma? Un sarcoma, ¿cierto? Un sarcoma mixoide. Un sarcoma mixoide o cualquier sarcoma con infiltración mixoide. Bueno, y los otros es el rhabdomioma, que ese se presenta en un 40% en niños. ¿Qué pasa? Sí. ¿Dijeron al contrario? No. ¿Qué más? A la macro. Pues a la macro lo que se vería en Pero entonces hagámoslo más interesante. ¿Cuál es más frecuente, el mixoma o el rhabdomioma? depende, Depende de porque qué. en adultos va a ser un mixoma, pero en niños puede llegar a ser un rhabdomioma. Entonces, si es un adulto, lo más frecuente es un mixoma. Si es un niño, lo más frecuente es un rhabdomioma. Sí, probablemente en esta muestra pues era de un adulto. Porque el corazón es grande. ¿Qué otros tumores hay en el corazón? No los revisamos solo los otros. Pero yo les dije a otros el jueves, el día que estuvimos en mencionando. ¿Cuál otro mencioné? Es que en la guía solo nombraban esos dos. ¿Me puede ver En la lipomas? guía, pero yo el día del jueves les mencioné cuál. Lipomas en corazón. ¿Cuál otro? Mesoteliomas y neoplasias hematolinfoides, y lo más frecuente que sean metástasis. Sí. O sea, en el corazón también pueden haber mesoteliomas y al igual que en el pulmón se van a formar entonces afuera, ¿cierto? En el pericardio van a formar una cubierta en un momento dado igualita a la apariencia del pulmón. Y lo otro que se pueden dar son las neoplasias hematolinfoides primarias, pero lo más frecuente de los malignos son los procesos metástasis. Bueno, ¿qué más? Perdón un segundo. ¿Qué más? Bueno, ¿está Alejandro? Es mal llamado tumorales. ¿Qué dice? ¿Cierto? Entonces, si está ubicado en la aurícula derecha, principalmente en las aurículas, sobre todo en la izquierda, lo más probable es que sea un mixoma. Pero si está ubicado en otro lado, no va a ser un mixoma. Puede ser una metástasis o cualquier otra cosa. Bueno, listo. Es una muestra feita, pero bueno, es un mixoma cardíaco. Siguiente. Podemos hablar de otras cosas que tenemos de rhabdomioma o no. Sí. De las que alcanzaron a leer ahorita. Bueno. Mientras me sale, pero Esto bueno. de rhabdomioma, que son mal llamadas neoplasias, realmente son amartomas. Y en la macro, Nada, la macro era que son lesiones múltiples, son protrusiones de color blanco grisáceo y que pueden llegar a medir más de 1 centímetro. y en la micro entonces vamos a ver células aracniformes,
que entonces tienen un alto contenido de glucógeno y van a tener como prolongaciones así como de tipo neuronal. O sea, son Y las miocitos, pero en forma extraña y como los rhabdomiomas se dan principalmente en niños, entonces las complicaciones se van a generar pues en las primeras épocas, en los primeros años de la vida, y van a ser por obstrucción de la cavidad cardíaca o de las válvulas. Bueno. Fiebre reumática. Entonces, empecemos por mostrarnos dónde está la lesión y yo empiezo a preguntarles. Y el otro guante. Buscando la lesión. Sí, primero Pues la bueno, lesión. teniendo en cuenta que con mayor frecuencia se presenta en la válvula mitral, entonces ubicamos aquí el ventrículo izquierdo y hablaríamos de Pero es esta que me válvula. alguien un guante, por favor. ¿Dónde está la otra? No es la mejor. Listo. Entonces voy. Pues bueno, es una enfermedad. No, pero la lesión, descríbame la lesión. Ah. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Bueno, la lesión se caracteriza quizá ya en una fase crónica por tres cosas: un fusionamiento, acortamiento y engrosamiento de las válvulas. El cual no lo vemos ahí. Pues O sea, no. por eso estaba palpando. Si uno palpa ahí las valvas, lo que toca es una nodulación, ¿cierto? ¿Cómo se llaman esas nodulaciones? Válvula de choque. Pero ¿qué nombre tiene? Eso sería microscópicamente. Sí, Sí, son son verrugas. nódulos de Achoff, serían verrugas, diferente a vegetaciones. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿de qué están hechas esas verrugas? ¿De qué están hechas? De células de Anisocop, ¿sí? ¿Qué más? linfocitos, células plasmáticas. Linfocitos T, células Macrófagos. plasmáticas, macrófagos son las células de Anisocop o las células de también. oruga. ¿Qué más? Y el componente fibrótico, ¿no? Fibrosis. Pero el nódulo de Achoff no tiene fibrosis. O sea, el nódulo de Achoff se puede fibrosar en la valvulopatía crónica. Ya no vamos a ver los componentes del nódulo de Achoff. En el nódulo de Achoff hay las células de Anisocop, que son las células en oruga, o los mismos macrófagos que han sido modificados. Linfocitos T, plasmocitos, fibrina, una matriz fibrinoide, pero no fibrosis. Y lo otro, las células gigantes multinucleadas que las podemos encontrar. Eso formaría el nódulo de Achoff. ¿En qué porcentaje afecta la válvula mitral? 50%, 45%. La mayor parte de las fiebres reumáticas van a afectar la válvula mitral. ¿Compromete los mecanismos de cierre o no? No, porque no afecta ni las papilares Ni cuerdas tendinosas, cosa que sí lo hace la endocarditis infecciosa. Ajá. Entonces va a haber una insuficiencia. Estenosis. Estenosis. Cuando compromete los mecanismos extensores, los músculos papilares y las cuerdas tendinosas, da una insuficiencia. Claro, pero una cosa, en la fase aguda puede dar algo de insuficiencia, pero lo usual no es que dé insuficiencia, sino siempre empieza a dar un cuadro estenosante y sobre todo la forma crónica. O llegar a una insuficiencia, hay una previa estenosis, ¿no? O sea, fiebre reumática, endocarditis. Pero con una endocarditis superpuesta, claro. ¿Y cómo se llama eso cuando hay una valvulopatía y en ella llega otra? ¿Mixta o combinada?
Mixta cuando es estenosis y insuficiencia dentro de la misma O sea, sería mixta. Ujú. Bueno. Combinada con- ¿Qué exámenes de laboratorio le hace a este paciente? Proteína C. ¿Cuál? Pues mirar si los leucocitos están elevados. ¿Los leucocitos están elevados? ¿Seguro? PCR reactivo y leucocitos. O sea, si le dijeran pídale una batería a un paciente que le está sospechando fiebre reumática, ¿qué le pedirían? ¿Qué exámenes? Les llegó el paciente y les dicen, mire doctora, venga, valórelo porque tiene una fiebre reumática. Un electro también. Un electro, ¿qué más? Para hacer una revisión del sistema neurológico. ¿Pero qué examen? ¿Será que le mandan un TAC? La pregunta es sencilla, ¿qué exámenes de laboratorio le mandan? Y en lugar de estar mirando por allá las hojas los demás, oigan, un electrocardiograma, listo, unos astos. Es laboratorio, no estamos diciendo que tienen que ser mayores. Porque de pronto se ponen a pensar es en los criterios mayores, pero a ver, la artritis migratoria, ¿qué examen le piden? Ninguno. Si la artritis es bilateral migratoria, ¿para qué le piden, por ejemplo, para otras artritis? Si está muy típico. Si tiene Corea de Sydenham, la van a ver. ¿Para qué gastan en un TAC si no van a ver nada en el TAC? Entonces le van a pedir de pronto un cuadro hemático para ver la leucocitosis, ¿cierto? Le van a pedir un electrocardiograma, le van a pedir unos astos, una proteína C reactiva, si bien son criterios menores, pero bueno, es lo único que le puedo pedir del laboratorio. Pero sobre todo los astos. ¿Cuánto es el valor? 300. Bueno, listo. Los síntomas. ¿Cómo? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo? Los síntomas de la fiebre reumática. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? Eso le digo, ¿cuáles son? ¿Fiebre? Pero ¿cómo me le ocurre? Ah, ya que usted lo pregunta, Sebastián, dígame las manifestaciones clínicas de la fiebre reumática. Otra pregunta, diferente a la anterior, porque la anterior era ¿qué exámenes de laboratorio le pide a un paciente? ¿Le pediríamos cultivo, Jaime? ¿Para fiebre reumática? No, ¿Por qué no? no porque, no sé, la fiebre reumática no es un proceso infeccioso. No es un proceso infeccioso. Entonces le pediría de pronto astos y cualquier otros niveles para medir otras, o sea, los astos miden las antiestreptolicinas, pero también la proteína M se puede medir, debe haber otro examen, o las DNAsas, cualquiera de las proteínas que constituyen la pared de los estreptococos. Entonces dígame, 10 manifestaciones clínicas de un paciente con fiebre reumática y no le acepto ninguna que sea una alteración del laboratorio. Usted no me puede decir astos elevados, porque eso es laboratorio. Una, no invente. Ustedes no están estudiando. ¿Pregunta? Están dormidos. No, Pero no sé. ¿cómo que no? Quizás anginas por la cardiopatía. No invente, está inventando. Sí hay Y lo peor es que se lo dije ahorita. O es. sea, poliartritis migratoria, una, el más importante. Pancarditis, Corea de Sydenham, eritema, nódulos, Ay, no. epistaxis, dolor abdominal, fiebre, pero laboratorios no. Los mayores y algunos menores. Y faltó uno, soplo. Si es una valvulopatía. Y faltó otro. ¿Qué tipo de pericarditis hace? Que la repasamos la semana pasada. Fibrinosa, entonces habrá roce pericárdico. Difícil. Bueno, algo que no sepamos de fiebre reumática, ¿qué nos va a decir? ¿Qué porcentaje de pacientes se mueren en fase aguda?
Ninguno, ¿quién dijo ninguno? Los que evolucionan con el 5%, Pero el 1%, ¿cómo le para el parece? 5% de la crónica y crónica. Pero hay unos que se mueren de una insuficiencia, son los que hacen menos frecuentemente la insuficiencia. Entonces, un 1% muere de una forma aguda fulminante, pero lo hace. Bueno, preguntas. Con esto no hay misterio repasar la clase. Entonces, ¿qué es? Es una valvulopatía estenosante mitral. Lo primero que tienen que pensar, si fuera Estados Unidos, ¿qué pensarían? Si este paciente fuera de Estados Unidos y tiene una valvulopatía estenosante mitral o aórtica, y si fuera, sí, ¿qué tipo de valvulopatía? Si es colombiano no piensa en fiebre reumática, pero en Estados Unidos no es frecuente la fiebre reumática. ¿Cuál valvulopatía? No, esa no produce estenosantes. La degenerativa por calcificación, por uso. Endocarditis. La estenosis calcificante de la aorta, de la mitral, por uso. Es la más frecuente. Bueno, y si fuera el corazón de un niño de 5 años, ¿qué valvulopatía es? Congénita. ¿Y cuál? No, pero a los 5 años va a tener desde los 2 años una crónica. O sea, es decir, una reumática, menos que le diera el año y no le daba a dar usualmente. Sería una de las valvulopatías congénitas, una estenosis de la mitral, por ejemplo. ¿Cómo? No, porque la bivalva no genera patología. Si tiene 2 valvas, le genera patología a los 70 años, no a los 5. Pero si los niños tienen estenosis de la pulmonar, estenosis o atresia de la mitral, de la aorta, congénitamente. Doctor, porque ellos están como que tengan soplos y que dicen que con el tiempo... Porque cuando ellos nacen el foramen oval no está del todo sellado, entonces es frecuente que se oiga un soplo y a los meses el bebé pasa. Bueno, listo, entremos ahora con riñón. Quiero que pongan ahí todos los riñones. Qué calor, Dios mío. Oigan, no están estudiando. No están estudiando, se están confiando de que no les fue tan mal. No se confíen, no dejen para estudiar el fin de semana. Valvulopatías era una clase corta, chévere, más complicada y no saben nada de valvulopatías. O sea, ¿qué será de las otras que son hartas, largas y complicadas? Entonces, miren, todos los responsables de riñón háganse ahí porque les voy a preguntar a todos. Igual todos van a tener nota. Ninguno 5 hasta ahora, ¿no? Son riñones, háganse acá para que lo vean. Todos son riñones. Hola, riñones. ¿Qué diagnóstico le dejaron a ese? Glomerulonefritis crónica. Glomerulonefritis aguda. Glomerulonefritis crónica. No tiene cicatrices. ¿Qué tiene él? Tiene esto moteado pulga o hemorragias petequiales. De pronto alguien llegará y dirá, bueno, sí tiene algo crónico, pero lo típico que tiene es una glomerulonefritis aguda. Entonces, yo les voy a ayudar. Son riñones, ¿cierto? Este es un riñón que está, bueno, claro que sí tiene algo de, yo no sé si es el pulmón, Cicatrices. tiene algo de crónico y es de pronto el tamaño. Pero usualmente las glomerulonefritis no son crónicas reactivadas. O son agudas o son crónicas. No pasa lo mismo con la pielonefritis, ¿cierto? Entonces, en estos riñones lo que más llama la atención son las hemorragias petequiales. Lo vamos a utilizar como una glomerulonefritis aguda, porque yo no le veo por ningún lado cicatrices, o me cuesta trabajo verlas como si las vería. Entonces,
glomerulonefritis aguda porque hay unas hemorragias petequiales. Ese es el único hallazgo. Voltee este riñón, por favor. El otro. Miren. Entonces, fíjense en ustedes que volteen esos, por favor. Quiero que miren lo siguiente. Tienen cicatrices y ahí no se ven tanto. Pero tienen cicatrices porque si yo les dijera desprendan la cápsula no podrían desprender. Entonces, uno cuando ve este riñón y cuando ve esto los puede confundir porque tiene cicatrices. Pero estas cicatrices son más asimétricas y adicionalmente, voltee este por favor. Mire que este tiene dilatación del sistema pielocalicial y tiene atrofia corticomedular, en cambio este no. Entonces, estos son dos riñones que tienen cicatrices distribuidas en toda la superficie del riñón, ¿sí? Esto es una glomerulonefritis crónica. ¿Cómo la diferencio de esto? Los dos tienen cicatrices, pero las cicatrices de estos son más feas. Adicionalmente este tiene atrofia corticomedular y adicionalmente tiene dilatación del sistema pielocalicial. Entonces, glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis crónica, pielonefritis, y por ahora decimos que además de pielonefritis tiene hidronefrosis, porque es evidente, esta también, voltee esas, esa también y esta también. ¿Cuándo decimos que hay hidronefrosis? Cuando se dilata el sistema pielocalicial y se atrofia la región corticomedular. O sea, hay acá, hay acá, hay acá y hay ahí. ¿Por qué decimos que hay pielonefritis crónica? Por las cicatrices, por tela, por estas cicatrices, miren, ¿cierto? Estos son riñones de adultos, ellos no tienen por qué tener esas lobulaciones, ¿sí? Entonces, por esas cicatrices vamos a decir que es una pielonefritis crónica, pero si volvemos a la inflamación aguda y crónica, miren que tiene hemorragia. En esta hay necrosis, mírenla, ahí. Y si sacan con el dedo pueden sacar algo de tejido, volteen. Y mire, ahí hay adherencia fibrosas, hay hemorragia y con toda seguridad si esto hubiera salido hace un rato de una autopsia, se vería muy bien la pus. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esto? Pielonefritis crónica reactivada con hidronefrosis. Pielonefritis crónica reactivada con hidronefrosis, glomerulonefritis aguda, glomerulonefritis crónica. Y quiero salir de los hallazgos porque es que lo más interesante es toda la teoría de esto, ¿sí? Entonces, diagnóstico morfológico, glomerulonefritis crónica. Hallazgo macroscópico, cicatrices simétricas distribuidas en toda la superficie, punto. Diagnóstico morfológico, glomerulonefritis aguda, y el hallazgo macroscópico son hemorragias petequiales en la superficie, punto, no hay más hallazgo. Hallazgo macroscópico de esto, entonces son varios: cicatrices asimétricas, dilatación del sistema, disculpen, pielocalicial, hemorragia, necrosis, pus, bueno, y atrofia córtico-medular. Esas son como 5 o 6 hallazgos, y yo digo pielonefritis crónica reactivada. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿por cuál quieren empezar? ¿Quiénes son los responsables de glomerulonefritis? ¿Aguda o crónica? Más fácil todavía. Entonces miren, llevemos esto a la realidad. Y oigan la pregunta: ¿qué manifestaciones clínicas, mejor dicho, más difícil todavía o más fácil? Entonces del grupo, muy fácil. Entonces, una manifestación clínica que tenga este paciente, que sea la más importante, una solita. No, difícil. Oigan, una sola, quiero una sola que sea la más importante, que con solo esa yo diga, es eso. No están estudiando. A ver. No, claro, por descargue. Pero es una manifestación clínica, no un factor de riesgo. ¿De cuánto?
Por debajo, ese solo. Proteinuria por debajo de 3.5 gramos por decilitro en orina, solo eso. Lo demás es carreta. Acuérdense, clínicamente tiene síndrome nefrítico. ¿Y qué hace el síndrome nefrítico? El más importante, proteinuria leve moderada, o sea, por debajo de 3.5 gramos por decilitro en orina de 24 horas, hematuria, hipertensión, edemas, etcétera, etcétera. Pero si es uno solito la proteinuria, ¿para qué necesito uno más para decirle a su paciente que tiene síndrome nefrítico? Si con solo la proteinuria yo miro el valor, si está por debajo de tanto nefrítico, si está por arriba de tanto nefrítico. Perdón, y más fácil esta. Principal manifestación clínica. Proteinuria mayor de 3.5. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente, o sea, es decir, una glomerulonefritis crónica, me va a dar clínicamente es un síndrome nefrótico. Y la principal manifestación del nefrótico es proteinuria severa. Entonces, solo con la proteinuria. ¿Quiénes son los de glomerulopatías? ¿Y crónicas dónde están? ¿A nadie le tocó crónica? Para ustedes les tocó aguda y crónica. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? Oigan la pregunta. ¿Qué tengo acá? A veces suena estúpido. Yo les digo a los estudiantes, hay que decir, es una glomerulonefritis aguda, y en base a eso responder. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una glomerulonefritis aguda. ¿Cuál es la causa más frecuente de esto? ¿Qué enfermedad? ¿Qué glomerulopatía? Porque todo lo que usted dice es cierto. Complejos inmunocomplejos, cierto. Una glomerulonefritis postestreptocóxica. Acuérdense que las agudas son solo 3: la glomerulonefritis postestreptocóxica, la no estreptocóxica y la rápidamente progresiva en semilunas. Y de las 3, la más frecuente es la postestreptocóxica. Entonces, si uno ve un riñón con una glomerulonefritis aguda, pues lo más frecuente es que sea una glomerulonefritis postestreptocóxica. O sea, ¿qué edad va a tener el dueño de este riñón? Niño adolescente. ¿Y el pronóstico? Está que se duerme. Bueno, se puede resolver. No importa, pero mira el otro. Es bueno. El 98% se resuelve. O sea, la demás carreta es recoger y sentar. No les voy a preguntar las nefrógenas. Deberían sabérselas. La 1, la 2, la 4, la 12, la 47, la 49 y la 57. Bueno, ¿listo? Si esta se complicara, ¿a qué se complicaría? A una rápidamente progresiva o a una insuficiencia renal. O sea, puede evolucionar a una glomerulonefritis crónica o puede evolucionar a una rápidamente progresiva y el paciente fallece en unas pocas semanas. Preguntas de eso. Histológicamente, pues sí, es decir, les puedo preguntar, pero no pretendan ver una lámina. Pero por ejemplo, ¿qué veríamos histológicamente? Hipercelularidad, o sea, es una proliferativa. ¿Qué más? O sea, es una difusa generalizada en todos los glomérulos y en todo el glomérulo. Entonces, histológicamente uno puede decir es proliferativa, es difusa y es generalizada. Bueno, para un quiz eso, ¿no? Todos los glomérulos, todo el glomérulo y proliferan las células. ¿Cómo hago el diagnóstico definitivo? Jaime, para que no se duerma. Diagnóstico definitivo como nivel de la orina. Ojo, una cosa es decir, tiene síndrome nefrítico, pero yo cómo hago el diagnóstico de que es una glomerulonefritis postestreptocóxica. ¿Cultivo? No, usted mismo lo dijo hace un rato, esta es prima de la fiebre reumática. ¿Cómo hago? Es decir, el paciente tiene 10 años, tiene síndrome nefrítico. ¿Cómo le hago el diagnóstico? ¿De qué? ¿Cultivos para qué?
una biopsia estudiada por inmunofluorescencia, microscopía electrónica, porque en esa biopsia con inmunofluorescencia es la única forma de yo ver esa glomerulonefritis proliferativa difusa generalizada y por depósitos de inmunocomplejos. ¿Listo? La crónica. Entonces, es una glomerulonefritis crónica. ¿Quiénes son los de esto? Porque sí, ahora me dice que ninguno porque vieron Fagüero. Entonces, Carlos, dígame 10 enfermedades que pueden producir esto. Esa complicación de la glomerulonefritis. No invente, pero es la que menos quiero, porque esa es lo menos frecuente. O sea, 10 enfermedades que tengan los pacientes que los ponga en riesgo de una glomerulonefritis crónica. Las enfermedades sistémicas. ¿Cómo cuál? Lupus. Lupus, bien, va una. ¿Cuál? Diabetes tipo 1, van 2. Neoplasia. ¿Cuáles? No invente. Sífilis van 3. Por pacientes con tratamientos farmacológicos. ¿Cuáles drogas? Penicilina. ¿Cuál otra? Los hay. No. ¿Estás seguro? Las sales de oro. Las sales de oro. Y el captopril. ¿Cuál otra? ¿Qué otras cosas? Neoplasia, me la está viendo. Mire, y es que lo que les quiero poner a pensar es si ¿cuántos pacientes toman sales de oro? Muchísimos. ¿Cuántos pacientes toman captopril? Muchísimos. O sea, están en riesgo de eso. ¿Cuántos pacientes tienen por ahí sífilis? Muchísimos. ¿Para qué pacientes se les da? O sea, ¿qué pacientes toman sales de oro? Los de artritis. Se utiliza para la artritis. No la reumatoidea, sino las artritis en general. ¿Cuál otro? ¿Cuántos pacientes tienen paludismo en esta área? Y eso también. De pronto anemia de células falciformes, eso sí no es frecuente. ¿Cuántos pacientes tienen hipertensión? ¿Cuántos pacientes tienen diabetes? ¿Cuántos pacientes tienen cáncer de mama, pulmón, estómago, colon y melanoma? Muchos. ¿Y por qué se forma la glomerulopatía, Jaime? Que sigue durmiendo. O sea, porque listo, ese es el riesgo. Porque después de eso se forman inmunocomplejos y se depositan ahí, y eso es lo que puede generar en un momento dado eso, ¿cierto? O no solo inmunocomplejos, fracciones del complemento. Pero bueno, esa es teoría. Entonces, factores de riesgo muchísimos. Para que le pase el calor, David. Si este tiene 50 años, ¿cuál es la causa más frecuente en un paciente de 50 años de esta glomerulonefritis crónica que le está produciendo síndrome nefrótico? Reflujo. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es como que la causa de enfermedad? Una glomerulonefritis membranosa. Esa, mírela, mire que sí sabe. Por eso le estaba diciendo que es la enfermedad. La glomerulonefritis Membranosa. membranosa es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en adultos. ¿Y en niños? Cambios mínimos. Cambios mínimos. Y todo lo que les dije ahorita, factor de riesgo, es lo que produce una glomerulonefritis membranosa. De esta, ¿qué más quieren saber? En esencia es eso. Manifestación, les puedo decir el día del examen. Bueno, y el día del examen no, para la vida. Llevémoslo a la vida. ¿Esto cómo se les traduce? ¿Cómo le llega el paciente con este riñón? O sea, imagínense en el paciente, no el riñón. ¿Por qué le llegaría? Tiene edema. Edema generalizado. Doctor, yo me levanto, se me hincha la cara y cuando termina el día el cuerpo está todo hinchado. Eso es lo más importante. Entonces ustedes dicen, uy, eso es un edema de tipo renal. ¿Y cuál es el mecanismo patogénico? Pérdida del albúmina, disminución de la presión oncótica. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente para hacerle a este paciente? Primero, bunicreatinina.
Y a la vez, claro, lo que pasa es que el boom y la creatinina es más fácil. El otro le toca decirle mañana recoja la orina de todo el día y hasta la semana, 4 días va a tener unos resultados. Boom, creatinina y una proteinuria en orina de 24 horas. Entonces, con todo eso le sale el boom por allá en 40, la creatinina le sale en 3.8 y las proteínas le salen, la proteinuria en orina le sale por allá en 3.8 también. Ya sé, 3.5. Entonces dicen, tiene síndrome nefrótico. Tiene 45 años, este paciente debe tener una glomerulonefritis membranosa. Ese es el análisis. Y si fuera un niño de 5 años y llega hinchado, ustedes esperan que tenga el nefrítico, pero le sale la proteinuria severa. Entonces dicen, tiene un síndrome nefrótico y es una de cambio mínimo. Ese es el análisis. O sea que ustedes por síndrome nefrítico y nefrótico sí van a identificar los pacientes. Así suene complicado las glomerulopatías, no es complicado decir si es nefrítico o nefrótico. ¿Listo? Lo otro que uno hace es diferencias entre esto y esto. Es muy sencillo. Miren esta y miren esta y díganme diferencias. A ver, alza la mano y me la dice. La dilatación del sistema pielocalcial. Entonces, en la pielonefritis crónica hay dilatación del sistema pielocalcial. Acá no, va una diferencia. Otra. La cicatriz. Aquí hay cicatriz, aquí hay cicatriz. Entonces hay que poner el apellido. Simétrica, asimétrica. ¿Qué más? Las glomerulonefritis son bilaterales. Bilateral, unilateral. ¿Por qué es unilateral? No es que me caiga mal, es que tú me Pues porque puede haber alguna conexión bacteriana. Sí. Entonces, porque el mecanismo patogénico es diferente. Aquí es bilateral porque es por una respuesta inmunológica, entonces no escoge sitio. Y acá, ¿cuál es la causa de pielonefritis crónica? Entonces, gira en dos cosas: gira por obstrucción, dejémoslo ahí, y reflujo vesicouretral. Esas dos cosas me van a producir esto. Y esto no. Entonces, esa obstrucción puede estar en un solo lado, ese reflujo puede estar en un solo lado. Más diferencias. La atrofia corticomedular. Entonces, atrofia corticomedular, aquí no, van 3. Más diferencias, solo viéndolas. El tamaño, grande, pequeño. Otra diferencia. Aquí puede haber necrosis. Allá puede haber necrosis, aquí no. Ni porque fuera la aguda, porque eso no lo produce una bacteria, ¿cierto? Entonces, esas son las diferencias. Y a ver, ¿quién alguien que no haya hablado bien todo el día? ¿Usted habló? Venga. ¿Qué diagnóstico vimos que era este? Crónica, glomerulonefritis crónica. ¿Y esta? Una pielonefritis crónica con hidronefrosis. Una pielonefritis crónica reactivada con hidronefrosis. Póngale un nombre a este paciente. Juan. Juan, póngale un nombre a este paciente. Carlos. Pero. ¿Cómo? Marcos. Marcos. ¿Su novio? Entre Juan y Marcos, y no mire a nadie, ¿quién está peor? El de la glomerulopatía. Porque este es uno solo, se puede quitar. En cambio este son los dos. Este tiene que hacérsele diálisis o trasplante. Si ese un riñón lo tiene, sí, pero el otro bueno, se le quita y solucionado el problema. ¿Listo? Bueno, dejemos las glomerulopatías a un lado, ¿sí? Y sigamos con esto. ¿Quiénes son los dueños de pielonefritis? Entonces, mire, las pielonefritis crónicas las producen dos mecanismos patogénicos: obstrucción y reflujo vesicouretral. ¿Quién no es de ese grupo? ¿Quiénes son los del grupo? Nosotros cogemos pielonefritis y ellos nosotros somos. Bueno, entonces dígame, Jaime, 10 enfermedades que produzcan obstrucción de la vía urinaria.
una urolitiasis, Una urolitiasis, correcto. una neoplasia de células transicionales, Una neoplasia de la vía urinaria, correcto. ¿Cuál otra? Una hipertrofia prostática, correcto. ¿Otra? Puede ser el embarazo. El embarazo, otra. Esto, el ureter esté mal posicionado. Tiene un nombre. Pero entonces sería reflujo. Ya un tumor de la vía urinaria, un tumor externo, una estenosis, una atresia. Puede ¿sí? también ser esto, en el libro decía una lesión medular que afecte. Pero eso no obstruye. Eso que generaría más reflujo. O sea, pues es que no sé, eso sí no lo entendí muy bien. Eso sí, porque es que si ella se cierra, o sea, si no se dilata. Pero es que la lesión medular produce vejiga neurogénica, entonces el paciente no es capaz de retener la orina, sino siempre está eliminando. ¿Sí? Una cistitis, claro, una uretritis. Las infecciones a repetición pueden provocar fibrosis y la fibrosis. La misma hidronefrosis puede llevar a pielonefritis, entonces ahí están. Y el reflujo vesicouretral, que ¿por qué se produce? Los especialistas en Pues pielonefritis. puede ser por una vejiga neurogénica. Por una vejiga También puede ser neurogénica. esto, Una alteración congénita, que la persona nazca, que usualmente el uréter debe llegar en cierta posición y si no hace el ángulo que toca hacer cuando No se llega, contrae. pues, un reflujo. Bueno, o sea, en conclusión, uno la resume la pielonefritis crónica, que la produce obstrucción y reflujo vesicouretral, y ahí uno piensa en todo lo que se le ocurra que la puede llevar a él. Manifestaciones clínicas, dígame una de eso. Fiebre, porque hay bacterias. Hematuria, taquimea, taquicardia, dolor lumbar, piuria, oliguria, etcétera. Es una infección de vías urinarias, dolor a la puño-percusión, perdón. O sea, usted le dice al paciente que se siente, usted hace esto y el paciente va a manifestar dolor. Y de hecho es una forma de saber que no es, porque usted va a ver que a todos los pacientes les duele la región lumbar y se me duelen los riñones. Y no son los riñones, ahí la mayor parte de los pacientes es espasmos o dolores de los tejidos blandos. Entonces una forma ustedes saber si es los riñones o un problema muscular, le dice que se siente, le da unos plumos y si duele, eso es una infección de vías urinarias y una historia clínica dice pulmoperfusión positiva. Bueno. ¿Qué examen? ¿Cómo? Claro, pasito, pero tampoco suave. Pero lo sienten muy. Sí, ellos lo sienten muy duro. O sea, uno le da suave y si lo sienten. Claro, pues o sea, lloran, es más o menos así, pero el paciente eso es como si usted mejor dicho. ¿Qué examen entonces le piden a ese paciente? ¿Una proteinuria en orina 24 horas? No, nunca. Pues si pasa la orina y debe haber esta piuria bacteriana. Entonces, un parcial de orina y un cultivo. Un parcial de orina. ¿Y qué debe tener el parcial de orina? ¿A quién le correspondió el correlato de esta semana? El tema es. Infecciones Entonces debemos ahí porque no quiero ayudar. ¿Cómo se llama? infecciones Infecciones urinarias. de vías urinarias. Listo. Bueno, ¿quién me resuelve esta pregunta? ¿Cuál? No, ¿quién la resuelve? La que voy a hacer. De usted. ¿Qué glomerulopatía daría? No sé, no. Y lo dijeron el otro, creo que la semana pasada. Una glomerulosclerosis focal segmentaria.
es la que da más frecuentemente como resultado de una pielonefritis crónica. Si hiciéramos un corte histopatológico, ¿qué veríamos allá? A ver, ayúdenme. Algunos glomérulos afectados y una parte. Algunos afectados, ¿cómo? Esclerosados. Entonces ahí tenían la respuesta a lo que pregunté. Glomérulos esclerosados es una glomerulosclerosis focal y segmentaria, tiroidización, fibrosis, atrofia de los túbulos de algunos glomérulos, básico, infiltrado inflamatorio mononuclear. ¿Sí? Complicaciones de la pielonefritis. Insuficiencia renal, Una insuficiencia renal crónica. hidronefrosis. Se la valgo, pero acuérdense que muchos pacientes tienen hidronefrosis y terminan haciendo pielonefritis y lo contrario. O sea, no siempre. Otra. Lo peor es que no me han dicho las que son. Sepsis, empiema, papilitis necrotizante, etcétera, etcétera, acceso renal. Un acceso perirenal. Bueno, preguntas. Preguntas. Doctor, o sea, esto no es dilatación del sistema polifacial, pero no es quiste. O sea, No es quiste, pero esto me hizo acordar de una pregunta muy interesante. Diagnósticos diferenciales. O sea, es decir, le llega a usted un paciente con problemas renal, le toma una ecografía de unos riñones grandes, con así, dilatados, el sistema pielocalicial. Lo primero que piensa es una pielonefritis crónica con hidronefrosis. Pero le digo, no es eso, ¿qué otra cosa es? Y oigan, enfermedad poliquística del adulto, ¿cierto? ¿Cuál es peor, la del adulto o la del niño? El niño. El niño. Bueno, y le digo, no es eso, ¿qué otra cosa puede ser? Displasia quística. Puede ser incluso un cáncer renal, puede ser, o una pielonefritis santo-granulomatosa. Incluso esas que tienen mucha necrosis y así ese color amarillo, muchas resultan siendo pielonefritis santo-granulomatosis. Bueno, preguntas. En la próxima sección. No, en la próxima sesión, correcto. No, o sea, ustedes son una sección, pero la próxima es una sesión. La parte es una sección. Por eso, o sea, ustedes el grupo E son la sección E, pero la siguiente reunión es la próxima sesión. Miramos las láminas y hacemos el correlato. Hoy Genaro al parecer parece que los otros van desfasados, a mí no me interesa, porque es que la teoría y que entonces la macro, yo voy cumpliendo el programa tal cual. O sea, no nos interesa en qué van los otros. Sí, en teoría vamos adelantados. Por eso, en teoría van adelantados, pero es que yo no sé ellos, si es que están adelantando, lo que sea, igual no se estresen que son 4, hasta el corte, el previo, y entonces para qué. Bueno, eso sí podemos hablar ahorita. ¿Cuándo va a ser el previo? ¿Cuándo sale todos o cuándo se termina este corte? O sea, el teórico es el 24. Y alguien tiene la carpeta, espere. O sea, si por. Entonces, dice uno, bueno, definitivamente. Y empiezan a llamar la atención varias cosas. Miren eso. Alcanzan a ver esto que hay dentro de los tubos. Esto y esto. Es tiroidización. ¿Alguien sabe por qué se presenta la tiroidización? ¿Alguien sabe? Pues si no lo saben, primera cosa que me van a solucionar. ¿Por qué se presenta la tiroidización en la piel?
Fíjense que parece un folículo tiroideo. Ahí en esa lámina alcanzamos a ver otro hallazgo, que es muy evidente. Fíjense ustedes en este infiltrado inflamatorio. Entonces, infiltrado inflamatorio de predominio mononuclear, o sea, plasmocitos y linfocitos. Sigamos recorriéndola. Y mire, acá nos encontramos con otro hallazgo. Yo no sé si ustedes se acuerdan por histología. Aquí estoy en la porción medular. O sea, no hay glomérulos, por eso sé que estoy en la porción medular. Estas son las asas de Henle. Por histología, acuérdense que ellas estaban una sobre la otra. O sea, en histología no pasa que hay una asa y miren, no hay nada. Eso no pasa. En histología, en una lámina normal, es lleno de puros túbulos, colectores, asas de Henle delgadas, gruesas, etc. Estos rosados, ustedes ya lo saben ver qué es. Fibrosis. Entonces, hay proliferación de tejido fibroso, tanto que, miren, se pierden o desaparecen algunas de las asas de Henle. Entonces, esto rosado es tejido fibroso. Y piensen ustedes cómo algunas asas quedan muy reducidas, ellas usualmente no son así de pequeñas. Entonces, es tanto el tejido fibroso que comprime las asas, entonces produce atrofia de los túbulos, de las asas. Otro hallazgo de inflamación crónica que ustedes ya conocen, miren. ¿Qué es eso? Angiogénesis. Entonces llevamos iridización, infiltrado mononuclear, fibrosis, atrofia de las estructuras tubulares y angiogénesis. Hay congestión vascular, vasos repletos de mandíbulas. Y miren acá, aquí ya estamos en la, seguimos todavía en la médula. Más tiroidización. Quiero mirar esta vez si llega a ver una glomerulosclerosis vocal y segmental. Entonces vamos a buscar un glomérulo que esté esclerosado. Ojo con esta lámina. Esta lámina los invito a que la repasen y la estudien porque yo les puedo preguntar, por ejemplo, también de hipertensión. O sea, les puedo preguntar de pielonefritis, les puedo preguntar de hipertensión, les puedo preguntar de glomerulonefritis. Si llega a haber un glomérulo esclerosado, miren esta tiroidización chévere, esa se está para afuera. ¿Estás tomando foto por el video? Parece que no hay un glomérulo esclerosado. Voy a irme ahora a la periferia a ver si hay reactivación. A ver si encuentro, por ejemplo, papilículas de sangre o fibrilina. Entonces, recuerden siempre que esta lámina es un achaque para preguntar muchas cosas. Les puedo preguntar, lo más fácil, órgano y lesión, no se lo voy a preguntar. Porque riñón, pielonefritis crónica. Pero sí les puedo preguntar dos mecanismos patológicos. Mira acá cómo quedaron desatrofiados los túbulos. ¿Sí
sí le puedo preguntar cuáles son los mecanismos patogénicos de esto. Entonces, obstrucción urinaria, obstrucción de la vía urinaria y reflujo de citocromo. Les puedo preguntar hallazgos macroscópicos. Les puedo preguntar manifestaciones clínicas. Les puedo preguntar paraclínicos. Y esa es la lámina de no hay glomérulos esclerosados. Preguntas. ¿Cómo se vería? Entonces, buena pregunta. Bajamos un glomérulo. ¿Se acuerdan la imagen de la fibrosis? Entonces lo vería acá lleno de fibrosis, fibrosado. O sea, en lugar de tener la anatomía normal como que si usted llega y pone mayor aumento, usted debiera identificar todos los componentes del glomérulo. Bueno, miren, si pongo este aumento está perfecto. Yo puedo identificar. Estos serían los podocitos, mírenlos. Estos serían los espacios, serían los capilares fenestrados. Y las que están metidas, como por ejemplo estas, ¿sí? Estas serían las células mesangiales. Solo 3 células hay en el glomérulo: mesangiales, endoteliales y epiteliales. Fíjense que no hay células inflamatorias. Si hubieran células inflamatorias, si estuviera esclerosado, ¿cómo se vería? Se vería proliferación de tejido fibroso. Y de focal, ¿se ve en alguna parte del glomérulo? Entonces, como es glomerulosclerosis focal y segmentaria, entonces focal quiere decir que solo son algunos glomérulos. O sea, del 1.200.000 que hay, solo 893 tienen fibrosis. Y de esos 893, digo segmentaria, ¿por qué? Porque la fibrosis no es de todo el glomérulo, sino de un pedazo del glomérulo. Ese ejemplo del glomérulo, ¿tiene algún botón especial que sea, digamos, la parte inferior, la parte superior? Que sea un pedazo. Me dice que focal es solo una partecita, o sea, ¿eso está repartido en todo el riñón o está solamente en una parte? Entonces, lo focal es que no se comprometen todos los glomérulos, algunos. Y de esos comprometidos, un segmento está comprometido a esa categoría. Sí, que sean los glomérulos que se afectan, que están juntos o pueden no, preguntas. Entonces busquémoslos. Los vimos. ¿Qué encontramos que lo vimos hace como 2 horas? ¿Qué hallazgos de hipertensión? Entonces, en la hipertensión el más importante, uno, ¿cuál? ¿Cómo o sea, él pregunta, si este fuera el riñón de un paciente hipertenso crónico, ¿yo qué iría a buscar? ¿Cómo? No invente. Y estoy esperando que usted me lo diga porque es que ya lo vimos. Arteriolosclerosis. ¿De qué tipo? O hiperplásica. Y lo vimos. Entonces me asustan porque. Entonces, pero no importa. Entonces, por eso les decía hace un momento. Entonces es ir a buscar las arteriolas. A ver si hay. Aquí hay algo. No es la típica, pero. Fíjense. Entonces, ¿cuáles serían esos cambios? Pues el más importante, lo primero que uno iría a buscar, si está sospechando de hipertensión, es la arteriolosclerosis. Ese es el más importante. Pero pueden haber otros, la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿sí? Pero no todas las glomerulosclerosis focal y segmentaria son por hipertensión, pero pudiera ser otro, bueno, infarto, pero déjenlo al final. Pero lo más importante, la arteriolosclerosis. Preguntas. Preguntas porque ya nos acabó el tema. La diferencia entre arteriosclerosis
sea, en las glomerulonephritis hay proliferación de células. Y en los glomerulonephritis solo se tiene fibrosis. Solo fibrosis y periodializada. ¿Sí? Porque es que uno cuando dice glomerulonefritis es porque proliferan todas las células del glomérulo o inflamatorias. Y cuando uno dice glomerulosclerosis es solamente el periodo fibroso. Es una proliferativa. Hay tantas células que llenan el espacio, disculpen, el espacio de Wolmer. Entonces, una proliferativa, las semilunas están dentro de las proliferativas. Hay tantas células que llenan este espacio y da el aspecto de semiluna. ¿Qué más? La pilonephritis, ¿hay algún polo del riñón que se afecte más o? En las pielonefritis, que yo recuerdo, en el cáncer renal sí hay un polo más afectado. ¿Cuál? Pero las pielonefritis, que yo recuerdo, no. Porque si además una pielonefritis, o sea, la infección llega a todos los lados, hay acceso, si es la crónica, eso está todo dañado. Pero que tenga prioridad por algo. ¿Se acuerdan en la clase cuando les ponía la diapositiva? O sea, proliferativa, prolifera el número de células. ¿Sí? Entonces, ¿usted cuándo sabe que es proliferativa? Cuando le suene itis, ¿sí? Entonces, o cuando diga la palabra proliferativa. Entonces, por ejemplo, la glomerulonefritis o estreptocóxica. Itis, o sea, hay inflamación, hay proliferación. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, otra proliferativa. Pero las otras, la glomerulopatía membrano-proliferativa, también membrano-proliferativa, además. Pero si yo digo la glomerulosclerosis focal y segmentaria, por ningún lado no está. Entonces, el nombre dice mucho. La glomerulonefritis no es estreptocóxica también, o sea, las agudas todas son proliferativas. Pero si por ejemplo decimos enfermedad de cambio mínimo, centrosis nicoidea, porque no es la misma. O si hay solamente glomerulopatía membranosa, tampoco lo saben. Entonces siempre la palabra va a vestir y lo va a ayudar. Y todas esas proliferativas, ojo, esas sí son difusas y generalizadas. O sea, todos los glomérulos están comprometidos y todo el glomérulo. Mire, necesito, para que sea muy provechoso el próximo correlato,